El grito en la noche. La noche era fría. El viento susurraba a través de los cables rotos y las paredes de metal de la antigua estación minera. El ingeniero humano James estaba trabajando hasta tarde. Estaba revisando máquinas viejas cerca del recinto trasero. Lejos de los guardias, lejos del ruido. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Entonces lo oyó. Un sonido. Muy suave. Casi nada. Menos el viento. Un grito. James se quedó congelado. Inclinó la cabeza y volvió a escuchar. El sonido vino. Un grito débil y triste. No era una máquina. No era un animal. Sonaba como un niño. Apagó su linterna frontal y se quedó quieto. Luego siguió el sonido paso a paso, con las botas crujiendo sobre la grava. El grito provenía de un rincón oscuro detrás de las unidades de desechos, cerca de la antigua zona de jaulas. Esa zona estaba prohibida. Allí se dejaron antiguas jaulas de esclavos. Nadie los usaba más. Al menos eso es lo que pensaba James. Se acercó más. Una jaula vieja tenía una tela rota colgando sobre ella. Algo se movió dentro. James levantó la tela. Su corazón se encogió. Dentro había un pequeño niño extraterrestre. Delgada, temblorosa, sus grandes ojos plateados llenos de miedo. Ella sostenía algo con fuerza. No, alguien. Una mujer. Su piel era pálida, casi gris. Su cuerpo yacía inmóvil, con sus brazos envueltos débilmente alrededor del niño. James no podía respirar. La mujer no estaba muerta, pero estaba cerca. Su pecho apenas se levantó. Parecía como si no hubiera comido en días. El niño lo miró. Ella no habló. Ella solo lloró, aferrándose más fuerte a la mujer. James dio un paso atrás y miró a su alrededor. Sin guardias, sin luces, sin cámaras, solo una jaula vieja y sucia y dos vidas olvidadas dentro. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, pero no regresó a casa. 15 minutos después, James regresó con una botella de agua, 2 barras de proteína y una pequeña manta. Se arrodilló junto a la jaula y deslizó los objetos a través del hueco. La niña al principio no se movió, pero cuando vio la comida, miró a su madre y luego, lentamente, extendió la mano. Sus manos temblaban. En el momento en que la barra tocó sus labios, ella comenzó a sollozar nuevamente, ahora más fuerte. Pero James no se fue. Se sentó cerca de la jaula, observando en silencio. ¿Quiénes son?, se susurró a sí mismo. Miró a la madre. Su cuerpo estaba magullado. Sus pies estaban descalzos. Sus manos estaban atadas con alambre, ahora oxidado. Ella alguna vez había sido hermosa, él podía decirlo. Pero ahora ella simplemente estaba rota. James se levantó y caminó hacia la puerta principal. 2 guardias se reían cerca del fuego. «Oye», dijo James, «hay alguien todavía encerrado en las viejas jaulas, una mujer y un niño». Los guardias se miraron y volvieron a reír. «Sí, lo sabemos». Uno dijo. James frunció el ceño. «Todavía están vivos». Así que el otro se encogió de hombros. «Nadie los compró. Mercados cerrados. Son sobras. ¿Los vas a dejar ahí?», James preguntó enojado. «No es nuestro trabajo», dijo el primer guardia. «Se irán pronto». James apretó los puños. «Eso es asesinato. Es un negocio». El guardia sonrió. «Y deberías mantenerte al margen, humano, a menos que quieras problemas». James se alejó. Los puños le temblaban, pero por dentro su mente estaba clara ahora. Él iba a ayudarlos pase lo que pasara. Esa noche, de regreso en su pequeño remolque de metal, James no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en esos ojos plateados, pensando en los débiles brazos de la madre. Pensó en su propio pasado, en cómo una vez no tuvo nada y en cómo un amable extraño lo ayudó a sobrevivir. Ahora era su turno. Se levantó y abrió un cajón. Dentro había viejas tarjetas de identificación, algunos créditos adicionales y una bolsa con herramientas valiosas.
Sus manos temblaban. Estaba a punto de cambiarlo todo. Por 2 vidas que nadie más quiso. Se miró en el espejo. Su reflejo parecía cansado, pero había algo fuerte en sus ojos, algo humano. Se susurró a sí mismo. Nadie la oyó llorar. Pero yo sí. Y mañana actuaría. James llegó a las viejas jaulas temprano en la mañana antes de que los guardias cambiaran de turno. Llevaba una pequeña mochila llena de comida, una bolsa de agua y un paño limpio. El aire todavía estaba frío y el sol apenas estaba saliendo detrás de las torres de acero del recinto. Sus botas crujieron sobre la grava mientras caminaba directamente hacia la jaula sin hablar con nadie. El niño todavía estaba acurrucado. Su pequeño cuerpo presionado contra el costado de su madre. La mujer no se había movido mucho. Su pecho subía y bajaba lentamente, demasiado débil para despertar. James se arrodilló junto a los barrotes y los golpeó suavemente. La niña abrió los ojos. James le ofreció una suave sonrisa y le pasó un paquete de comida a través del espacio debajo de los barrotes. Ella no lo tomó inmediatamente. Sus grandes ojos plateados lo miraban fijamente, curiosos pero inseguros. James abrió la esquina del paquete y lo empujó un poco más cerca. Finalmente la niña lo tomó con ambas manos y comenzó a comer rápido pero con cuidado, como si temiera que se lo volvieran a quitar. James habló en voz baja. Mi nombre es James. Estoy aquí para ayudar. ¿Me entiendes? La niña hizo una pausa. Luego asintió lentamente. ¿Cómo te llamas? Él preguntó. Ella miró a su madre y luego susurró con voz temblorosa. ¿Luma? A James le dolía el corazón. ¿Y tu madre? Luma parpadeó y luego dijo. Lo siento. Miró a Sorry. Sus muñecas todavía estaban atadas. Tenía sangre seca en la frente y tenía los labios agrietados. James metió la mano en su bolso y sacó un paño limpio empapado en agua. Se lo pasó a Luma. Para su cara, dijo. Luma tomó el paño y limpió suavemente el rostro de su madre. El movimiento hizo que los párpados de Sar se contrajeran, pero no se despertó. James se puso de pie. Necesitaba respuestas. Necesitaba una manera de sacarlos. Caminó hacia el edificio del mercado, una amplia estructura llena de jaulas, corrales y papeles. El hombre a cargo estaba sentado en un escritorio alto, masticando un trozo de carne seca y hojeando formularios comerciales. James intervino. Quiero preguntar por la mujer y el niño. En Crode el comerciante ni siquiera levantó la vista. Sobras, no se venden. Yo pagaré, dijo James. Créditos, herramientas, lo que quieras. Ahora el hombre miró hacia arriba. Para esa basura. James mantuvo la calma. Están vivos. El traidor se reclinó en su silla y sonrió. Eran parte de un grupo muerto. La madre luchó contra un comprador, le mordió la mano y él la abandonó allí. Nadie más la quiere a ella ni al niño. Demasiado débil. No puedo trabajar, no puedo, por favor. Sin valor. La voz de James se volvió fría. ¿Cuánto cuesta? El comerciante se rió. 10 créditos y tus herramientas de soldadura. James colocó los créditos y las herramientas en el mostrador sin decir otra palabra. El comerciante parpadeó. ¿Hablas en serio? Abra la jaula, dijo James. Minutos después, James estaba de pie junto a la jaula mientras las cerraduras se abrían por primera vez en semanas. La puerta de metal crujió y Luma se estremeció, agarrando a su madre con fuerza. James se arrodilló. Está bien. Te voy a sacar. Ahora estás a salvo. Luma no habló, pero no se resistió. Con suavidad, James extendió la mano y levantó a Sari en sus brazos. Ella era ligera, demasiado ligera, huesos, piel y tristeza. Su cabeza descansaba sobre su hombro como si no tuviera nada más que dar. Luma lo siguió en silencio, su pequeña mano sosteniendo la manta que James había traído. Los guardias no lo detuvieron. Nadie miró 2 veces. A nadie le importó. Para ellos, era simplemente basura que se movía.
De regreso en su viejo camión de suministros, James acostó a Sari en el asiento trasero y le dio a Luma otro paquete de comida. Los envolvió a ambos en una manta más grande y puso en marcha el motor. Luma lo observó desde el asiento del pasajero. ¿Por qué? James la miró. Porque alguien debería haberte ayudado hace mucho tiempo. Ella miró hacia otro lado. Nadie lo hizo. Bueno, dijo, alguien está ahora. El viaje hasta la estación exterior duró 30 minutos. Estaba tranquilo. Luma no volvió a hablar. Lo siento. No se despertó. Pero el silencio ahora era diferente. No vacío, sino lleno de algo nuevo. Esperanza. James abrió la puerta de su pequeño apartamento de metal. No era mucho, solo 2 habitaciones y un calentador, pero estaba cálido. Colocó a Sorry suavemente sobre la cama y dejó que Luma explorara la habitación. Miró el fregadero, la máquina de comida, los pequeños juguetes en un estante. Luego se sentó al lado de su madre y le tomó la mano. James trajo sopa y agua. Luma alimentó a su madre lentamente, levantando la cuchara una gota a la vez. Los labios de Sar se movieron. Ella intentó hablar, pero solo salió un sonido suave. James estaba sentado cerca observando. No sabía qué vendría después. No sabía si a las autoridades les importaría o si alguien peligroso intentaría llevárselos de vuelta. Pero él sabía una cosa. Había abierto la jaula. Y ahora nunca los dejaría entrar de nuevo. Pasaron 3 días y Sari todavía no había hablado. Su cuerpo se estaba curando lentamente, pero sus ojos permanecían tranquilos, observando cada movimiento que hacía James. Luma, por su parte, había vuelto a sonreír un poco. Ella seguía a James a todas partes en el pequeño apartamento, haciéndole preguntas sencillas en su lengua humana rota. ¿Por qué ayudas? Ella preguntó una vez. James no tenía una respuesta entonces. Él simplemente le dio una palmadita en la cabeza y le dio una manta para su pequeña cama al lado de su madre. Una mañana, James salió temprano al centro de alimentos para reabastecerse de suministros. Cuando regresó, encontró a Sari tratando de ponerse de pie. Sus piernas temblaban y se aferró a la pared para apoyarse. James se apresuró hacia adelante. «Ten cuidado», dijo, sosteniéndola suavemente. Ella no se apartó. Eso fue nuevo. «Intento ayudar», susurró, su voz seca y temblorosa, sus primeras palabras. James sonrió. «No necesitas hacer nada solo sana». Pero Sari meneó la cabeza. «Ahorras. Yo ayudo». Más tarde esa noche, Luma se sentó en el suelo dibujando formas con tiza que James había encontrado en el almacén. Sari se sentó tranquilamente cerca del calentador envuelta en una manta tibia. Ella estaba mirando por la ventana cuando de repente se puso rígida. Un hombre estaba parado afuera. James abrió la puerta. El hombre era alto, vestía ropa de cuero de mercado y tenía un parche en el brazo que lo identificaba como un agente del comercio. Su mirada era dura y no sonreía. «Se llevaron una unidad esclava que no estaba autorizada para ser liberada», dijo el hombre con frialdad. James mantuvo la calma. «Pagué 10 créditos por mis herramientas. Pregúntale a tu traidor. No tenía autoridad para vender al ejecutor. Esas unidades eran propiedad del sindicato Green». James entrecerró los ojos. Ella estaba muriendo en una jaula. «No es tu problema», espetó el hombre. «Devuélvelos ahora». Luma había llegado a la puerta y se escondió detrás de la pierna de James. Sari se quedó dentro, temblando. James podía sentir su miedo sin siquiera mirar. Él no se hizo a un lado. «Se quedan conmigo», dijo James. La mano del hombre se dirigió a su cinturón. «No seas estúpido, humano». James se inclinó hacia adelante. «Si quieres problemas, los tendrás. Pero tengo registros y estoy listo para mostrárselos a las personas adecuadas. ¿Crees que a nadie le importa? Alguien lo hará». Por un segundo, el hombre dudó. Luego se lanzó al suelo. «Te arrepentirás de esto». Él se dio la vuelta y se alejó.
James cerró la puerta y la bloqueó. Esa noche, Sari no durmió. Ella se sentó al lado de la cama, con los ojos bien abiertos, mirando la puerta. Luma se acurrucó contra ella, pero la madre no se movió. James le trajo té. Ella no lo bebió. «Vuelven», dijo ella. «No los dejaré», respondió James. Su voz se quebró. «Sabes cuando son fuertes». James se arrodilló a su lado. «Luego vamos más grande». Al día siguiente, James se dirigió directamente al edificio de administración del distrito. Esperó durante horas en un pasillo gris y aburrido hasta que finalmente un joven oficial lo llamó adentro. James les contó todo. Cómo la madre y el niño extraterrestres fueron abandonados a su suerte. Cómo nadie ayudó. Cómo los compró. Y ahora el sindicato los quería de vuelta. El oficial parpadeó lentamente. «¿Y tienes pruebas?» James sacó los papeles comerciales. «Esto muestra la transferencia. También tengo un video de la jaula». El oficial estudió los papeles y luego levantó la vista. «¿Tú entiendes? Si esto se hace público, el mercado podría caer». James asintió. «Quizás debería». El oficial se echó hacia atrás. «Abriremos un caso, pero no puedo prometer protección». James se puso de pie. «Los protegeré yo mismo entonces». Cuando regresó a casa, Sai estaba dormido por primera vez en días, abrazando a Luma. James se sentó junto al calentador y los observó. El peligro no había terminado. Pero había dado un paso. Él se había enfrentado a ellos. Esa noche, Luma se despertó y se dirigió de puntillas hacia donde estaba sentado James. Ella lo miró con ojos suaves. «Mamá, dime que no la habíamos visto antes», susurró Luma. «Ahora ella dice que se siente real». James sintió que se le cerraba la garganta. Él le puso una manta sobre los pequeños hombros. «Ella es real», dijo. «Ustedes dos lo son». Por primera vez en semanas, Sari abrió los ojos sin miedo. El sol se derramaba a través de la pequeña ventana, cálida y dorada, rozando su piel como una promesa. Luma ya estaba despierta, sentada cerca del calentador con un pequeño juguete que James había elaborado con piezas de máquinas viejas. La habitación estaba tranquila, en paz, pero el corazón de Sari estaba pesado. Ella trató de sentarse. Su cuerpo aún le dolía, pero ya no sentía que se estaba muriendo. Ella se estaba curando, pero curarse no significaba estar completa. Su voz, aunque más fuerte ahora, todavía llegaba en susurros. E incluso cuando quería hablar, le resultaba difícil formar las palabras humanas que James le enseñó. Demasiados sonidos, demasiados miedos. James entró en la habitación con un suave golpe. Él siempre tocaba, aunque fuera su propio espacio. «Al principio me confundí. Lo siento». De vuelta a las jaulas, nadie llamó. Gritaron, golpearon, tomaron lo que querían. Pero James esperó. «Preparé el desayuno», dijo, colocando un tazón de sopa caliente y pan blando frente a ella. «Necesitas comer más. Te estás volviendo más fuerte». «Lo siento», asintió lentamente. «Gracias». Su voz estaba quebrada, pero clara. James sonrió. «Lo estás haciendo bien. No te apresures. Una palabra basta». Ella miró hacia abajo. Sus dedos tocaron la cuchara y luego la retiraron. Ella quería decir más. Tantas cosas, pero las palabras vivían en lo profundo de su pecho, encerradas con recuerdos demasiado dolorosos para nombrar. Luma se acercó a su lado y se sentó cerca. «Mamá es valiente», susurró en su propio idioma. «Perdón», dijo con una sonrisa. La niña nunca la había llamado así en la jaula. El miedo le había robado incluso el nombre de madre, pero ahora regresaba como la luz del sol en primavera. Más tarde ese día, James se sentó con ellos en el espacio común. Sacó un pequeño aparato, una vieja caja traductora. «Esto podría ayudar», dijo. «Es lento, no perfecto, pero quizá más fácil». «Lo siento», lo miré fijamente.
James activó el dispositivo y habló. «Eres libre ahora». El dispositivo repitió sus palabras en el idioma de Sar. Ella jadeó. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella miró a James y colocó su mano sobre su pecho. «No entiendo por qué te importa». James pensó por un momento. «Porque una vez alguien se preocupó por mí cuando nadie más lo hizo. No lo olvidé. Lo siento». Apretó los labios y luego asintió. Se secó la cara rápidamente, avergonzada de sus lágrimas. «No tienes que ocultarlo», dijo James suavemente. Los siguientes días transcurrieron lentamente. Sari usó el traductor para hablar más. Sus frases eran entrecortadas pero tenían un significado. Ella le contó a James que su planeta había sido quemado en la guerra. Su gente vendida como mano de obra. Su marido fue secuestrado hace mucho tiempo. Su hijo escondido en sus brazos mientras eran vendidos como carga. Ella nunca tuvo intención de sobrevivir. Pero Luma había llorado en la noche, y ese grito había sido escuchado por un humano. Aún así, no todo fue paz. En 2 ocasiones, vehículos desconocidos pasaron junto a la unidad de James y redujeron la velocidad. Una vez un hombre permaneció afuera en la oscuridad durante casi media hora antes de alejarse. James fingió no darse cuenta por el bien de Luma, pero Sari vio que su mandíbula se apretaba. Se estaba preparando. Una mañana, Sari encontró una pila de ropa limpia sobre la mesa. James había intercambiado raciones extra por ellos. Camisas largas, pantalones suaves, incluso una bufanda con pequeños hilos dorados. «Lo siento». Recogió la bufanda con manos temblorosas. «Es tuyo», dijo James. «Ya no tienes que usar la tela de esclavo». Sus dedos agarraron la tela. «Das demasiado». James meneó la cabeza. «No, el mundo te quitó demasiado. Solo estoy devolviendo algo». Esa noche, después de que Luma se quedara dormida en el suelo envuelta en mantas, Sari se sentó junto al calentador, observando las llamas parpadear. James le trajo té caliente. Se sentaron en silencio por un rato, el suave crujido era el único sonido. Entonces Sari lo miró y le preguntó, «¿Crees que las cosas rotas pueden volver a estar completas?» James pensó en las máquinas que arreglaba todos los días. Cables quemados, marcos agrietados, metal oxidado y como incluso los peores volvieron a la vida con cuidado. «Sí», dijo finalmente, «pero requiere tiempo y paciencia». Ella asintió lentamente, sosteniendo la bufanda cerca. Esa noche, cuando se acostó junto a Luma, Sari hizo algo que no había hecho en años. Ella tarareó una canción de cuna de su mundo natal. La melodía era suave, como el viento entre los árboles. Y mientras su hijo se quedaba dormido, la viuda, que antes no tenía voz, comenzó a encontrarla nuevamente. La luz del sol se derramaba suavemente en la pequeña habitación de metal. La risa de Luma resonó por primera vez como una campana brillante en el aire. Ella estaba jugando con un pequeño pájaro mecánico que James había hecho para ella. Sus diminutas alas se movían lentamente y piaba con un tono suave y dulce. El niño rió mientras aterrizó en su rodilla. «Lo siento», estaba sentada cerca, siguiendo a su hija con la mirada. Un suave calor floreció lentamente dentro de su pecho. Era la primera vez que no se sentía prisionera. James observaba desde el otro lado de la habitación, fingiendo ajustar un panel en la pared, pero sus ojos seguían volviendo a ellos. Hoy notó algo diferente en Sorry. Ella parecía más ligera. Su piel aún llevaba las marcas del dolor, pero sus hombros no estaban tan pesados y sus manos ya no temblaban cada vez que alguien llamaba a la puerta. Ella llevaba la bufanda que él le había regalado y por primera vez sonrió. Era pequeño, vacilante, pero real. James lo atrapó. Sus ojos se suavizaron y él le devolvió la sonrisa. Más tarde, cuando le entregó una taza de té caliente, ella no se apartó como antes. Ella lo tomó con delicadeza e incluso lo miró a los ojos. «Gracias», dijo en voz baja pero firme. James se sentó frente a ella. «¿Has estado tranquilo hoy?», dijo amablemente. Saya sintió.
La tranquilidad es seguridad. ¿Pero estás bien? Él preguntó. Ella bajó la mirada hacia su taza. Creo que ya no tengo tanto miedo ahora. Eso es extraño. James se inclinó hacia adelante. Eso no es extraño, eso es curativo. Sai volvió a mirar hacia arriba. Sus ojos brillaban. Olvidé lo que significaba esa palabra. Esa noche, después de que Luma se fuera a dormir, Sai permaneció sentado junto a la ventana. Las estrellas eran brillantes. James se sentó en el suelo cerca, trabajando en otro pequeño juguete para Luma. El silencio pasó entre ellos. No es incómodo, sino pacífico. Después de un momento, Sari habló. En mi mundo sonreír era algo raro. Solo antes de la guerra teníamos motivos para sonreír. James miró hacia arriba. Tu sonrisa es hermosa. Sai parpadeó sorprendida. Deberías quedártelo, añadió con una suave risa. Ella bajó la cabeza y escondió su rostro detrás de su mano. Siempre dices cosas extrañas. James sonrió. Quizás, pero cosas ciertas. Al día siguiente alguien llamó a la puerta que no pertenecía a ningún amigo. James lo abrió con cautela. Una mujer con un abrigo formal estaba afuera sosteniendo una tableta digital y mostrando una insignia oficial. Soy la investigadora Toba, de la Dirección de Cumplimiento del Distrito, dijo bruscamente. Recibimos un informe sobre el encubrimiento ilegal de esclavos fuera del mercado. James no se inmutó. No son esclavos. Pagué. Tengo documentos y presenté una denuncia. Lo sé, dijo ella. Por eso estoy aquí. Hemos iniciado una investigación sobre el sindicato grecano, pero debes entender que no están contentos. Has llamado la atención. James se hizo a un lado para dejarla entrar. Perdón, se quedó tras la cortina, observando en silencio. Toba continuó, pueden estar en peligro. Tú, la mujer y su hijo. Sari avanzó lentamente. No retrocedamos. Toba la miró sorprendida y habló. Luego asintió. No lo harán, pero todos deben tener cuidado. Hay espías del sindicato por todas partes. Pondré una alarma silenciosa. Y estamos asignando vigilantes. Cuando se fue, James cerró la puerta lentamente. Sari se volvió hacia él con voz tranquila pero clara. Quieren atraparnos otra vez. James la miró. Que lo intenten. Lo dijo como una promesa silenciosa. Esa noche, Sari se sentó junto a Luma mientras dormía. La niña había dibujado su pequeña casa, un calefactor, un juguete, a su madre sonriendo y a James a su lado. Sari sostuvo el papel y trazó las líneas con el dedo. Miró a James, quien ya la observaba. No nos conocías, susurró. Sin embargo, nos das un hogar. ¿Por qué? James se quedó junto a la puerta y miró hacia afuera. Luego respondió sin volverse. Porque a mí tampoco me dieron un hogar, y sé lo que se siente desearlo. Sari se levantó lentamente y caminó hacia él. Se detuvo a su lado y miró por la misma ventana. Si nos quedamos, ¿será suficiente? Preguntó. James la miró con dulzura. Será más que suficiente. Su mano rozó la de él y volvió a sonreír. Esta vez no lo ocultó. El aire de la mañana era tranquilo, pero James sabía que algo andaba mal. El cielo parecía igual, las calles estaban tranquilas y los vecinos no hablaban mucho. Pero sus instintos, agudizados tras años de trabajo en lugares peligrosos, le decían que los estaban vigilando. Sari también lo sintió. Permaneció cerca de Luma todo el día, con el cuerpo tenso, los ojos fijos en cada sombra. James intentó actuar con normalidad. Arregló la calefacción. Limpió los paneles solares. Pero su mente volvía una y otra vez a la advertencia del investigador. El sindicato no está contento. Esa noche, el viento arreció, haciendo vibrar las chapas sueltas. En el tejado. James no durmió. Se quedó junto a la puerta principal, con una pequeña porra eléctrica a su lado. Había instalado la alarma silenciosa tal como le había prometido el investigador,
pero algo le decía que no sería suficiente. A las 2 de la mañana, Luma se despertó gritando. James corrió al dormitorio. Lo siento, abrazó a Luma con fuerza, susurrándole para calmarla, con la mano sobre el pecho de la niña. Ella soñó con una jaula, dijo Sorry, con lágrimas corriendo por su rostro de nuevo. James se sentó junto a ellos, con voz firme. No hay ninguna jaula aquí. Ya no. Pero justo cuando las palabras salieron de su boca, se fue la luz. Las luces parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. James se congeló, luego agarró la pequeña linterna de emergencia y la encendió. Sorry aferró a Luma. James se movió silenciosamente hacia la ventana y echó un vistazo. Afuera, 2 sombras esperaban al otro lado de la calle. No eran guardias. No eran trabajadores. Eran hombres del sindicato. James susurró. Han venido. Se movió rápido, cerró la puerta con llave, bajó las persianas, activó la alarma silenciosa. Gatilló. Lo presionó. En algún lugar a kilómetros de distancia. Alguien podría ser alertado. Pero James no esperó. No llamarán esta vez, dijo, agarrando una llave inglesa y su vieja porra eléctrica. Say estaba junto a él. Corremos. James negó con la cabeza. Serán más rápidos, más fuertes, pero este es nuestro hogar y no dejaré que lo tomen. De repente, un fuerte van. La puerta principal se sacudió. Otro golpe, y luego otro. Luma lloró con más fuerza. Sari retrocedió hasta la esquina con su hijo. James estaba de pie frente a ellos, con el corazón latiéndole con fuerza. Un golpe más y la cerradura cedió. La puerta se abrió de golpe. 2 matones del sindicato entraron. Rostros enmascarados, armas desenfundadas. James no esperó. Blandió la llave inglesa con fuerza, golpeando el brazo del primer hombre. El arma cayó. James la apartó de una patada y bloqueó el golpe del segundo hombre. La porra eléctrica crujió con una chispa azul al impactar en las costillas del segundo hombre. Cayó, gimiendo. El primer hombre se recuperó rápidamente y le dio un puñetazo a James en la cara. Se tambaleó hacia atrás, sangrando por la nariz, pero no cayó. «No te los vas a llevar», gritó con rabia en la voz. El hombre levantó un cuchillo, pero antes de que pudiera moverse, se oyó una voz: «Lo siento, no». Ella había agarrado la porra eléctrica caída. Le temblaban las manos, pero tenía buena puntería. Apretó la porra. Le disparó al hombre en el costado. Gritó y se desplomó. Ambos hombres estaban en el suelo, gimiendo. James jadeaba con dificultad, limpiándose la sangre de la nariz. Miró a Sari con incredulidad. «Me salvaste», dijo. A Sari le temblaban las manos. «Primero sálvanos». Las sirenas de la policía finalmente sonaron en la distancia. Los refuerzos habían llegado tarde, pero mejor que nunca. Para cuando los agentes irrumpieron en el edificio, los intrusos apenas estaban conscientes. James señaló los papeles, la alarma, los registros comerciales. Vinieron a llevárselos, les dijo a los agentes. Entraron a la fuerza. Nos amenazaron. La investigadora Toba llegó 20 minutos después, pálida y seria. Miró la puerta rota, las marcas en el suelo, al niño aterrorizado en brazos de Sar, y solo dijo una palabra: «Basta». Esa noche, Sari se sentó en un rincón, abrazando a Luma. James se apoyó en la pared con una bolsa de hielo en la cara. La ventana estaba rota. La habitación olía a metal quemado, pero el peligro había pasado por ahora. Sai lo miró. «Estabas dispuesto a morir por nosotros», respondió James en voz baja. «Porque nadie más lo haría jamás». Tomó su mano. «Y ahora vivimos juntos». Él asintió. Y aunque todo seguía siendo incierto, una cosa estaba clara. Habían luchado por su libertad y habían ganado. Pasaron los días después de la pelea. La ventana rota había sido reparada. Se habían instalado cerraduras nuevas.
Los agentes patrullaban el distrito con más frecuencia, y el nombre de James había empezado a extenderse discretamente entre los agentes. Algunos lo llamaban valiente. Otros lo llamaban insensato, pero nadie podía negar lo que había hecho. Se enfrentó al sindicato y ganó. Sari y Luma ya no eran prisioneras. Eran supervivientes. Y más que eso, ahora formaban parte de algo. Algo que James tampoco había tenido realmente. Una familia. Sai caminaba con más fuerza. Sus moretones se habían desvanecido. El pañuelo que James le había dado todavía le rodeaba los hombros, pero ya no parecía una excusa para la vergüenza. Parecía algo suyo. Luma jugaba afuera en un patio polvoriento con niños de unidades cercanas. Ahora hablaba con palabras más humanas, a veces mezclándolas con las suyas. Reía sin miedo. Una noche, James llegó a casa con una sorpresa. Una plantita en una maceta agrietada. No es gran cosa, dijo, colocándola junto a la ventana. Pero es verde, está creciendo. Pensé. Quizás deberíamos tener algo vivo dentro también. Sai se acercó y tocó las suaves hojas. Es hermoso. James sonrió. Como este lugar. Como tú también. Si lo miró y algo en sus ojos se movió como si un muro interior finalmente hubiera caído. Se acercó. Nunca pienso que volvamos a vivir. Nunca le creo a alguien. Cuidado sin precio. James negó con la cabeza suavemente. No todo tiene un precio. Lo siento. Ni el amor. Ni la familia. Bajó la mirada. Sus manos se aferraron a su chal. En mi mundo, la bondad, yo era debilidad. Quienes la demostraban desaparecían. Me enseñaron a callar, a obedecer, a desaparecer. James extendió la mano lentamente y tomó la suya. No eres invisible aquí, dijo. No para mí. Nunca fuiste débil. Mantuviste a tu hija viva cuando nadie la ayudó. Eso es fuerza. El labio de Sar tembló. Sus dedos se apretaron alrededor de los suyos. Pensé que estábamos muertos, susurró. En la jaula, perdí la esperanza. Solo el llanto de Luma me mantuvo respirando. Pero tú la escuchaste. Nos encontraste. James asintió. Y nunca dejaré que te pierdas de nuevo. Sari lo miró a los ojos. Y en ese momento, ella gritó, no de miedo, sino de alivio. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en su pecho. Las lágrimas empaparon su camisa, y su cuerpo se estremeció con el peso de todo lo que había cargado durante tanto tiempo. No sé qué es esta sensación, susurró. James la rodeó con sus brazos suavemente. Es estar a salvo. Es ser amada. Detrás de ellos, Luma se asomó por la cortina y vio a su madre sonriendo entre lágrimas. Corrió y los abrazó a ambos. Los tres permanecieron así un largo rato, envueltos en silencio y algo cálido, algo sanador. Más tarde esa noche, Sari preparó la cena por primera vez. Fue simple. Simplemente, arroz rehidratado y caldo caliente, pero llenó la habitación de un aroma reconfortante. James estaba sentado a la mesa observándola, sin decir palabra. Ella le sirvió con sus propias manos, y cuando él inclinó la cabeza en agradecimiento, se sentó a su lado. Orgulloso. Nunca habíamos tenido una mesa como esta, dijo ella. Ahora sí, respondió él. Después de cenar, se sentaron en el suelo. Luma jugaba con su nuevo juguete, una pequeña esfera brillante que parpadeaba como la luz de las estrellas. Sai observó a James atentamente. Quiero preguntar. Una pregunta extraña, dijo ella. Adelante, respondió James. Ella dudó. ¿Qué significa cuando un humano elige a alguien para siempre? James parpadeó. ¿Te refieres a como familia? Sai negó con la cabeza. No solo familia, más cerca. En mi cultura, cuando un hombre dice, te veo, y una mujer responde, entonces me quedo, significa que se pertenecen el uno al otro. El corazón de James se aceleró. La miró, comprensiva.
A eso le llamamos matrimonio por amor. Tal vez. Lo siento. Asintió lentamente. Entonces digo ahora. Extendió la mano y volvió a tomar la suya. Me viste cuando nadie lo hizo. Sonrió. Su voz temblaba, sus ojos volvían a humedecerse. Así que ahora me quedo. James sintió una opresión en el pecho. Para un hombre que había vivido solo tanto tiempo, que creía que la vida siempre sería tranquila, fría y mecánica, esto era algo nuevo, algo mejor. Se llevó la mano de ella a los labios y la besó con ternura. Entonces quédate, dijo con dulzura. Todo el tiempo que quieras. Afuera, el cielo nocturno brillaba con estrellas. Dentro, 3 almas que una vez estuvieron perdidas habían encontrado algo que nunca pensaron que tendrían de nuevo, un futuro. Y en esa pequeña casa de metal construida solo con bondad y valentía, las lágrimas de una viuda se convirtieron en un principio, no en un final.